Bienvenidos a Viajecitos a través de la historia. Nosotros somos estudiantes de la clase de Historia de Honduras en la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz. Y en este espacio estaremos explorando temas relevantes que afectan a Honduras y su desarrollo. Hoy nos enfocaremos en la modernización y reformismo de 1949 a 1963. Mi nombre es Dana Castro y en este episodio seré tu anfitriona. Que comience el viaje. En este episodio profundizaremos en la modernización y el reformismo de 1949 a 1963 en Honduras. ¿Qué implica lo de modernizar el país y hacerlo más competitivo en el mercado internacional? Analizaremos tanto los aspectos positivos como los desafíos que han surgido en este proceso de cambio. La modernización y el reformismo en Honduras fue un periodo de gran crecimiento económico y prosperidad. Las necesidades de consumo y reconstrucción del mundo después de la Segunda Guerra Mundial propiciaron una enorme demanda de bienes. El gobierno de Gálvez constituyó una apertura que liberalizó la restricción preexistente, una reforma controlada con modernización que garantizó la estabilidad. Nuevos actores sociales resucitaron a la sociedad civil y las mismas Fuerzas Armadas. También se canceló la deuda del ferrocarril interoceánico. Entre 1950 y 1978, Centroamérica creció a un promedio de 5.2% anual. Contribuyeron a este crecimiento factores como el aumento de la demanda mundial de productos tradicionales, como el café y banano, y no tradicionales como azúcar, carne, algodón. De agroexportación. El proyecto de integración económica centroamericana durante la década de 1960 y la creciente participación del Estado en la economía. Sabiendo esta información, nos podríamos plantear las siguientes preguntas. ¿Quién emprendió la modernización de Honduras? La reforma liberal se inicia con el ascenso al poder de Marco Aurelio Soto en 1876, dentro del marco de la Belle Époque. ¿Cuáles fueron las 4 características claves de la modernidad? Las 4 características claves son el surgimiento de la ciencia y el pensamiento racional, el individualismo, la industrialización y la urbanización. ¿Por qué se le llama modernización? El término modernización se refiere a la transformación de una sociedad tradicional en una sociedad moderna. En el caso de Honduras, fue un periodo de prosperidad y crecimiento económico como nunca se ha visto en la historia mundial. Las necesidades de consumo y reconstrucción del mundo después de la Segunda Guerra Mundial propiciaron una enorme demanda de bienes. ¿Qué papel desempeñaron las Fuerzas Armadas en este periodo? Durante el periodo de modernización y reformismo en Honduras, las Fuerzas Armadas desempeñaron un papel importante en la resurrección de la sociedad civil y en la estabilidad del gobierno. ¿Qué eran los comisariatos? Los comisariatos eran tiendas de las compañías bananeras que tenían el privilegio dado por el Estado hondureño de importar bienes de consumo libres y de impuestos. En muchas ocasiones los trabajadores fueron pagados con cupones que solo podían canjear en los comisariatos, limitándoles su libertad de compra, y fue una de las causas de la gran huelga contra las compañías bananeras entre abril y julio de 1954. ¿Qué fue la reforma agraria? Esta fue un proyecto orientado a apoyar a la población campesina latinoamericana al calor del modelo de industrialización, dotándola de tierras, títulos de propiedad, tecnología, experiencia, financiamiento para volverlos consumidores e incluso pequeña y mediana empresarios agrícolas.
En este episodio profundizaremos en la modernización y el reformismo de 1949 a 1963 en Honduras. ¿Qué implica lo de modernizar el país y hacerlo más competitivo en el mercado internacional? Analizaremos tanto los aspectos positivos como los desafíos que han surgido en este proceso de cambio. La modernización y el reformismo en Honduras fue un periodo de gran crecimiento económico y prosperidad. Las necesidades de consumo y reconstrucción del mundo después de la Segunda Guerra Mundial propiciaron una enorme demanda de bienes. El gobierno de Gálvez constituyó una apertura que liberalizó la restricción preexistente, una reforma controlada con modernización que garantizó la estabilidad. Nuevos actores sociales resucitaron a la sociedad civil y las mismas Fuerzas Armadas. También se canceló la deuda del ferrocarril interoceánico. Entre 1950 y 1978, Centroamérica creció a un promedio de 5.2% anual. Contribuyeron a este crecimiento factores como el aumento de la demanda mundial de productos tradicionales, como el café y banano, y no tradicionales como azúcar, carne, algodón. De agroexportación. El proyecto de integración económica centroamericana durante la década de 1960 y la creciente participación del Estado en la economía. Sabiendo esta información, nos podríamos plantear las siguientes preguntas. ¿Quién emprendió la modernización de Honduras? La reforma liberal se inicia con el ascenso al poder de Marco Aurelio Soto en 1876, dentro del marco de la Belle Époque. ¿Cuáles fueron las 4 características claves de la modernidad? Las 4 características claves son el surgimiento de la ciencia y el pensamiento racional, el individualismo, la industrialización y la urbanización. ¿Por qué se le llama modernización? El término modernización se refiere a la transformación de una sociedad tradicional en una sociedad moderna. En el caso de Honduras, fue un periodo de prosperidad y crecimiento económico como nunca se ha visto en la historia mundial. Las necesidades de consumo y reconstrucción del mundo después de la Segunda Guerra Mundial propiciaron una enorme demanda de bienes. ¿Qué papel desempeñaron las Fuerzas Armadas en este periodo? Durante el periodo de modernización y reformismo en Honduras, las Fuerzas Armadas desempeñaron un papel importante en la resurrección de la sociedad civil y en la estabilidad del gobierno. ¿Qué eran los comisariatos? Los comisariatos eran tiendas de las compañías bananeras que tenían el privilegio dado por el Estado hondureño de importar bienes de consumo libres y de impuestos. En muchas ocasiones los trabajadores fueron pagados con cupones que solo podían canjear en los comisariatos, limitándoles su libertad de compra, y fue una de las causas de la gran huelga contra las compañías bananeras entre abril y julio de 1954. ¿Qué fue la reforma agraria? Esta fue un proyecto orientado a apoyar a la población campesina latinoamericana al calor del modelo de industrialización, dotándola de tierras, títulos de propiedad, tecnología, experiencia, financiamiento para volverlos consumidores e incluso pequeña y mediana empresarios agrícolas. En este episodio profundizaremos en la modernización y el reformismo de Lamentablemente, nuestro tiempo juntos ha llegado a su fin. Espero que este episodio haya sido esclarecedor y que te haya brindado una mejor comprensión sobre el tema. No olvides suscribirte para estar al tanto de nuestros próximos temas de discusión. Nos vemos en el próximo episodio de Viajecitos a través de la historia. Hasta luego.